El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Seguimos avanzando en el capítulo 6, ha resultado supremamente interesante. Estaba hablando acerca de la relación entonces en los hogares, en la familia. Ya se habló de la relación de esposo-esposa, de padres e hijos, de hijos con los padres, y ahora es la relación de las personas del hogar con aquellas personas que vienen a trabajar, ayudarles a ello, y la forma como deben ser tratados. A veces nos damos cuenta que hay personas que son maltratadas, que los niños los insultan, los gritan y los tratan muy mal. Eso es porque los padres no intervienen, porque no les enseñan a respetar a los mayores, que es una cosa que hoy por hoy se ve con mayor facilidad. Antiguamente no. Recordemos que antiguamente mientras los mayores hablaban, los menores guardaban silencio. Nunca podría interrumpir una conversación de los mayores. Jamás podrían pasarse en medio de dos personas que estaban hablando. Hoy por hoy, todo eso se ha ido al piso, todo eso se ha acabado. Pues a veces uno observa cosas en los hogares donde incluso los mismos universitarios, la mamá tiene que decirle que salude, porque ellos entran y a veces no saludan, y a veces se meten en medio de las personas que están paradas hablando. Y los niños a veces contradicen a la mamá diciendo, no mamá, así no es, y entonces interrumpen y toman la palabra. Pues esos padres se alegran porque tienen hijos muy educados. No, tienen hijos muy avispados, porque son niños que saben explicarse, saben expresarse y todo lo demás. Pero recordemos que el respeto es importante. Quien no respeta a papá y a mamá no respetará a nadie. Bueno, entramos ahora en el párrafo del verso 10 en adelante y se va a ir a otra cosa. Ahora nos va a hablar de una realidad espiritual que debemos prestarle mucha atención, porque eso va a repercutir en los conflictos que nacen en los hogares, que se ha denominado la violencia intrafamiliar, y que luego sale a la calle y crea la inseguridad, crea el problema, crea las bandas, crea los problemas, crea las vendetas, crea los crímenes y crea todo lo demás. Pero todo viene de un mundo espiritual. El mundo espiritual tiene como dos esferas, vamos a decirlo. El mundo espiritual de la santidad y de la gloria de Dios y de la sabiduría y los valores que proceden del reino de Dios, aquellos que Jesús advirtió cuando enseñó a sus discípulos y le dijo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa oración nos llama a nosotros y nos invita a nosotros a traer la provisión de todo lo que hay en el cielo para traer ese reino de Dios aquí a la tierra, de tal manera que podamos nosotros tener toda esta abundancia aquí de lo que viene de Dios, para que sepamos cómo vivir en comunidad, cómo vivir en familia y cómo vivir en sociedad. Vamos a decir que eso pertenece a un mundo espiritual de luz, del Dios Todopoderoso. Pero hay otro mundo espiritual de tinieblas, y ese mundo espiritual de tinieblas está habitado por Satanás y todos los demonios o los espíritus perversos y malignos, o todos los ángeles caídos que fueron expulsados y cayeron a la tierra y quedaron, entonces han tomado dominio en los aires y han tomado dominio sobre la tierra. Y el apóstol Pablo, de una manera magistral, nos va a explicar en el día de hoy, a través de esta reflexión del capítulo 6, versículo 10, estamos en Efesios, lo que significa la armadura de Dios que debemos tomar nosotros como pueblo cristiano, como pueblo de Dios. Finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Mira cómo el apóstol Pablo los clasifica. Están clasificados: gobernantes, autoridades con poder de este mundo oscuro y con fuerza espiritual, con fuerzas malignas que proceden entonces de un mundo oscuro, un mundo de oscuridad donde habita Satanás. Esa es la razón, amigos. El diablo no es un ser poderoso ni omnipotente. El diablo tiene un poder y una autoridad limitada.
pero lo ha llenado todo estratégicamente porque sus espíritus malignos y perversos están regados en todos los lugares y en las esferas celestiales. Se habla de un primer cielo y de un segundo cielo que está poblado de espíritus malignos y perversos, y se habla del tercer cielo, que es el lugar de la gloria de Dios. Entonces, a ese lugar de la gloria de Dios no pueden entrar los espíritus malignos y perversos, pero del lugar de la gloria de Dios, del tercer cielo, hacia la tierra vienen todas las bendiciones y los favores de Dios para sus hijos a través del reino de Dios. Pero el reino de Dios tiene que venir con la fuerza suficiente para romper, penetrar y debilitar el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros aquí desde la tierra estamos siendo dotados por Dios para enfrentar todas esas fuerzas espirituales que toman fuerza y que toman una imagen humana a través de los seres humanos, es decir, a través de personas poseídas, influenciadas, personas llenas de filosofías y de cosas, personas llenas de ideologías y de tantas situaciones adversas y contrarias a la palabra de Dios, que vienen para derrotar y destruir todo aquello que ha sido un principio, que han sido unos valores, que ha sido una forma correcta de vivir en sociedad. Ahora vienen a pervertir absolutamente todo porque nada de eso sirve. Por eso es que está diciendo ahora que como nuestra fuerza es contra autoridades y contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo, por esa razón vístanse con toda la armadura de Dios. Y así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado contra todo esto podrán resistir. Entonces manténganse firmes. Y ahora va a describirnos cómo es esa armadura. Observe bien. Y la figura que está usando el apóstol Pablo aquí es la figura de un soldado romano. ¿Cómo se vestían los soldados romanos? Entonces, para colocarlo en una forma como pedagógica, que la gente pueda entenderlo, imaginarlo con claridad, tú vas a vestir a un soldado romano. Y vamos a mirar cómo dice aquí. Entonces dice, manténganse firmes. Manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de una vida recta. Entonces el cinturón viene para ceñir la cintura y los lomos, ahí se va a ajustar, se va a ceñir, ¿verdad? Y luego viene la coraza, que sería como una especie de chaleco antibalas, que se colocarán ahí para evitar ser alcanzados y ser destruidos. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Esa sería como esas botas, como esas sandalias, como ese calzado que se usa. Pero sobre todo tomen el escudo de la fe. Ahora puedes ver entonces cómo esos soldados antiguos tienen en la mano, tienen un escudo, una figura redonda que lo toman con una mano. Dice, el calzado, dice, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno y utilicen la salvación como casco protector. Ahora estás viendo el casco colocado sobre la cabeza. Y ese es el casco de la salvación. Tienes que tener seguridad de que eres salvo. Ningún cristiano tiene la salvación al azar. Todo cristiano tiene la salvación asegurada por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, mediante las llaves del arrepentimiento y el comportamiento de la vida ejemplar. Entonces, el cristiano siempre sabrá de su salvación. Cuando tú le preguntas a una persona si cree que es salva y ella responde, eso solo lo sabe Dios, significa que no ha leído la palabra, no ha entendido el arrepentimiento, no ha tenido un encuentro con Cristo y simplemente vive una religión. Todo cristiano que ha sido perdonado sus pecados da con seguridad respuesta de su salvación, porque sabe que está en contacto y en comunión con el Señor. Y sí, entonces está hablando aquí acerca del escudo y está hablando acerca del casco de la salvación. Y luego dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora ya lo puedes ver. En una mano tiene el escudo, sobre su cabeza tiene el casco y en la otra mano tiene la espada. ¿Y cuál es la espada? El apóstol Pablo también declara que esta espada es la palabra. Por allá vamos a encontrar en Hebreos que dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los pensamientos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es un libro cualquiera. La palabra de Dios tiene poder para destruir, para anular. Cuando tú crees la palabra y la declaras y la confiesas, Jesús le respondió a Satanás en las 3 ocasiones que lo tentó después de los 40 días de ayuno y oración. Jesús siempre respondió, escrito está, es decir, la palabra.
Y luego utilicen la salvación como casco protector, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahora viene el equipo de comunicación. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Entonces vamos resumiendo todo. Ahí está parado el soldado, tiene el cinturón, está apretado, ceñido sus lomos, ahora tiene la coraza, que es como el chaleco, ahora tiene ya el casco puesto también sobre su cabeza. En una mano tiene el escudo de la fe, en la otra mano tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces tiene también al cinto ceñido ahí, o a sus hombros o a su espalda, el equipo de comunicación, que es la oración. Lo puedes ver, te lo estás imaginando. Qué interesante que lo pudieras hacer, que tomaras a uno de tus hijos y pudieras vestirlo con todas esas cosas para que pudiera entenderlo. Aquí en la iglesia a veces se hace eso y los jovencitos lo entienden perfectamente, la iglesia lo entiende perfectamente. Esta es la armadura. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo de cómo debemos tener nosotros la confianza absoluta puesta en el Señor y orar unos por otros, porque Él está pidiendo que oren también por Él. Muy bien, vamos a orar en el día de hoy. Señor, gracias por enseñarnos la palabra a través del apóstol Pablo para traer seguridad y tranquilidad a nosotros en este tiempo, que podamos usar todo esto, es decir, estar pendiente de todo esto, Señor, tenerlo, que figurativamente está hablando de todos estos valores y principios de la palabra que deben estar en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.